Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, gracias. Buenas noches, con fe y alegría, unidos en la oración, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro. Hoy reflexionaremos acerca de los milagros. Vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Reflexionaremos acerca de qué son los milagros, qué tipos de milagros existen. Recordaremos uno de los milagros de Jesús. También hablaremos de los milagros de hoy en día. Leeremos algunas catequesis del Papa Francisco. Vamos a escuchar unos versículos sobre los milagros, tendremos nuestro momento de oraciones y luego las intenciones de cada miembro de esta comunidad. Por último, la reflexión y bendición final del Padre Fede. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El milagro es un hecho producido por una intervención especial de Dios, que escapa al orden de las causas naturales por Él establecidas y destinado a un fin espiritual. Jesucristo hizo abundantes milagros. La vida de Jesucristo la resume el apóstol San Pedro diciendo: pasó haciendo el bien. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Este bien no se limitó a la predicación de una doctrina sublime y llena de luz.
ni a la salvación de las almas, sino que hizo abundantes milagros, curando enfermos, resucitando muertos, multiplicando panes, procurando pesca abundante, convirtiendo el agua en vino, etc. Aunque Cristo no vino a quitar el dolor y la muerte del mundo, sin embargo estas curaciones prodigiosas y los milagros sobre la naturaleza los realizó como muestra de su inmenso amor a los hombres, y con un significado más alto que debemos estudiar. En efecto, los milagros de Jesús son, ante todo, signos, señales, tanto de quién es Él como de cuál es la misión que ha recibido de Dios. Los milagros son signos o señales. No son hechos solamente portentosos de un ser superior. Son manifestaciones de una realidad salvadera sobrenatural. Son las señales de que ha llegado el reino de los cielos y de que Dios está con el que los hace. Son también señales de la transformación interior que se va a obrar en los espíritus, de la conversión y del cambio de mente. A la vez, son señales del amor misericordioso de Dios por los hombres. ¿Qué es un milagro? El milagro es un hecho producido por una intervención especial de Dios, que escapa al orden de las causas naturales por él establecidas y destinado a un fin espiritual. Es lógico que el Creador pueda actuar por encima de las leyes naturales creadas por él mismo, cuando esa actuación no sea contradictoria. Dios no puede hacer que un círculo sea cuadrado o que lo frío sea a la vez caliente, pero puede hacer que lo frío se haga repentinamente caliente o que se suspenda por un tiempo la ley de la gravedad. Ahora bien, para realizar esa acción extraordinaria y tan poco habitual debe existir un motivo. El milagro pasa así a ser signo de algo que Dios quiere manifestar a los hombres. Los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos. Primero, para confirmar la verdad de lo que uno enseña, pues las cosas que exceden a la capacidad humana no pueden ser probadas con razones humanas y necesitan serlo con argumentos del poder divino. Segundo, para mostrar la especial atención que Dios hace de un hombre. Así, viendo que ese hombre hace obras de Dios, se creerá que Dios está con él. Antes de realizar el milagro, Cristo pide fe y humildad. Con los milagros, Jesús busca la conversión y la vuelta a Dios. ¿Qué tipos de milagros existen? Se pueden resumir en tres grandes grupos. Primero, la resurrección de un muerto, que es el milagro más grande. La sanación completa e inmediata con reconstrucción de órganos en una enfermedad incurable y terminal. La intercesión. La doctrina de la Iglesia también nos presenta a los santos, beatos y siervos de Dios como hombres y mujeres que deben ser imitados, venerados y también ser invocados para que nos ayuden a alcanzar todas las gracias y bendiciones de Dios. Su papel es únicamente de intercesión, es decir, interceden por la persona ante Dios para que Él obre el milagro. Por ello, se debe evitar decir San Judas Tadeo me hizo el milagro o la Virgen de Guadalupe me hizo el milagro. Lo correcto es decir, Dios me concedió el milagro por intercesión de San Judas Tadeo, o gracias a la Virgen de Guadalupe, Dios obró el milagro. Prueba de santidad. Un milagro puede ser también la prueba de santidad de una persona fallecida, cuando, por su intercesión, Dios lo realiza. La Iglesia pide un milagro para la beatificación de un siervo de Dios y otro más para su canonización. Para determinar la autenticidad del milagro, en el sentido de que resulta inexplicable desde el punto de vista científico, la Congregación para las Causas Santos en el Vaticano se sirve de un órgano colegial compuesto por 5 médicos, algunos no católicos, y 2 peritos. Posteriormente se consulta de teólogos que se encarga, cuya aprobación definitiva
corresponde al Santo Padre, un regalo del Padre. Como católicos, no debería causarnos ningún problema aceptar los milagros, dado que creemos en la obra de la gracia divina. Tampoco debe resultarnos difícil suponer que en ocasiones tales reglos, porque en un mundo de gracia estas cosas suceden para creer, pues simplemente hay que ser capaces de aceptar especiales de Dios. Curación de un leproso. Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero que quede limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero voy a mostrarle al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer una declaración. Mateo 8, del 1 al 4. Los milagros de hoy en día son una prueba a favor de la Iglesia Católica. Por Padre Jorge Loring. El Concilio Vaticano 32 afirma 3 cosas de los milagros: que son posibles, que puedan ser conocidos con certeza, que con ellos se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana. Dios nos hace milagros para que sean comprobados científicamente, sino como respuesta a la oración de las personas que se lo piden con fe, aunque faltan requisitos para una comprobación científica. El rigor de la Iglesia en aceptar hechos milagrosos nos debe dar confianza. Los milagros confirman nuestra fe en Cristo, en la Virgen y en la Iglesia Católica. El Papa dice: los milagros son signos que invitan a la fe como respuesta. Por María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. Refiriéndose a los milagros como parte de la misión de Jesús en favor de la pobre humanidad marcada por tantos sufrimientos, el Santo Padre dijo antes de rezar el Ángelus dominical que son signos que iluminan provocando la conversión en virtud de la fuerza divina de la gracia de Cristo. Suscitar la fe como respuesta. Antes de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco pone en relieve la relación entre la actividad taumatúrgica de Jesús y el despertar de la fe en las personas que encuentra. Sí, porque con los signos de las curaciones que realiza en favor de todo tipo de enfermos, el Hijo de Dios quiere suscitar la fe como respuesta. Catequesis del Papa sobre El Señor no hace milagros con quien se cree justo. Por Griselda Mutual, Ciudad del Vaticano. Jesús no quiere reporteros del espíritu, ni mucho menos cristianos de fachada. El Señor busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida. Lo dijo el Papa en su homilía en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Recorriendo la vida de estos 2 apóstoles, el Papa Francisco se centró en nuestro hoy y afirmó que ser testigos de Jesús significa vivir una historia de amor con Él. Testigos de vida, testigos de perdón, testigos de Jesús, son los apóstoles San Pedro y San Pablo, que nunca se cansaron de anunciar, de vivir su misión y de dar testimonio de Cristo hasta el final, entregando su vida como mártires.
En torno a estas tres cualidades de los santos apóstoles, el Papa Francisco desarrolló su homilía en la misa presidida en la Basílica de San Pedro en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma. Desde la tierra de Jesús hasta Roma, los santos apóstoles dieron testimonio de Cristo viviente. ¿Y por qué testigos de vida? El Papa Francisco señaló que aunque sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso, pues Pedro fue discípulo de la primera hora y Pablo, defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados. Pedro y Pablo, dos pecadores arrepentidos. Aún así, ambos cometieron grandes equivocaciones, observó Francisco, pues Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la Iglesia de Dios, ambos puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan, capítulo 21, versículo 15. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos, capítulo 9, versículo 4. Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si no estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? El Señor no hace milagros con quien se cree justo. La gran enseñanza en esto, explicó el Papa, es que el punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos, pues con aquellos que se creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho. Esto porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él se siente atraído por nuestra capacidad. No es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. El perdón nos permite comenzar de nuevo. Los santos apóstoles, prosiguió el Papa, comprendieron que la santidad no consiste en enaltecer, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. Y el secreto que lo sostuvo en sus debilidades fue el perdón del Señor. De ahí que el Papa Francisco exhortase a redescubrir a los santos apóstoles como testigos de perdón, que en sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor, que los regeneró. Pues solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos, en la confesión. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. Puesto que Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro, el Papa aseguró con firmeza que para el testigo Jesús es más que un personaje histórico. Él es la persona de la vida, lo nuevo, no lo ya visto, la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Testigo es quien vive una historia de amor con Jesús. Por consiguiente, añadió, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Él. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo, y es el secreto de la vida. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. No cristianos de fachada, sino testigos de vida nueva. Y aunque es posible, dijo el Santo Padre,
que seamos personas que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesemos por las cosas de la iglesia o por las noticias religiosas. A Jesús esto le interesa poco. El Cristo viviente no quiere reporteros del espíritu, ni mucho menos cristianos de fachada o de estadísticas. Jesús busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida. ¿Me amas? ¿Y por qué, encontrando a Jesús y experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una nueva vida, decidiéndose por un amor sin límites? El romano pontífice animó a los fieles en este día a pedir la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejan enfriar el amor, sino a encontrar nuestras raíces en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús te pregunta también a ti, como hizo con Pedro: ¿qué soy yo para ti? ¿Me amas? Juntos, reconciliados por Dios y perdonados mutuamente, estamos llamados a ser testigos de Jesús con nuestra vida. Lucas capítulo 13 del versículo 10 al 17. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. El Señor le respondió: Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra de Dios. Oraciones dadas por María del Rosario de San Nicolás. Dios es amor. Dios es amor, don de vida, misericordia y comprensión total. Eres gloria eterna, consuelo de tristeza, liberación del alma. Señor, quiero honrarte, cantar alabanzas a tu nombre. Hoy quiero decirte: aquí me tienes, Señor. Quédate conmigo, hoy y por siempre. Amén. Me has tocado, mi Señor, con tus manos milagrosas, e hiciste que mi vida cambiara por completo. Quiero entrar en tu morada, estar en tu presencia. Tú que eres misericordioso, tómame, Señor, que contigo quiero estar. Amén. Gracias, Señor. Gracias por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar viva y sentirte dentro mío, por saber que no estoy sola, por querer a mis hermanos, por mi familia, mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque en ella quieres salvarme. Amén. Llegamos al momento de compartir nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder: te lo pedimos, Señor. Intención de Sabrina: Señor, te pedimos por la felicidad y la paz mundial. Oremos: te lo pedimos, Señor. Orfilia: Señor, te pedimos por la salud de Magalí, por Dorita y Jorge Cabrera. Te lo pedimos, Señor. Pau: Señor, te pido por la salud de Miriam, de Helmut, de Franco, de Delfina y por todos los enfermos, para que los sostengas y les des mucha fuerza. Te lo pedimos, Señor. Intención de Adriana: Señor, toda mi gratitud por tu inmensa generosidad, por todo lo concedido. Gracias, mil veces gracias. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser siempre mejores personas. Te lo pedimos, Señor. Señor, te quiero pedir por todos los enfermos
de COVID-19, para que se recuperen pronto, por los fallecidos, por el trabajo, para que no falte pan en las casas. Te lo pedimos, Señor. Pido a Dios y la Virgen María que proteja la salud, trabajo y el pan de la abundancia. Y pido por todos los enfermos que se recupere pronto. Y pido por la salud de Felicita, Venancio, Juan Portán, Antonino, Porfirio. Amén. Señor, te pedimos por la salud física y mental de todos. Dale paz a las familias que han perdido a sus seres queridos y muy pronto podamos darnos la vacuna todos sin ningún tipo de riesgo y terminar con este virus para volver a retomar nuestra vida habitual. Amén. Buenas noches, Carmelo Peregrino. Nos encontramos en un nuevo momento de oración. Esta vez el tema tiene que ver con los milagros. Lo cierto es que a lo largo de los evangelios nos encontramos con muchos milagros, muchas manifestaciones del poder de Dios a través de Jesús, haciendo curaciones diversas de enfermos, curando la vista, curando sordos, paralíticos, lisiados, liberando a poseídos, sanando leprosos, multiplicando el pan, caminando sobre las aguas. Jesús dio muchos signos de su poder, de que Él desea siempre el bien para los hombres. Y Jesús, cuando realiza un milagro, da la posibilidad a quienes son testigos de ellos, no solo de recibir una sanación o de recibir pan en abundancia, sino que Jesús con los milagros, por una parte, daba una enseñanza en valores, una enseñanza pedagógica sobre la vida, de cómo vivir, de cómo aprender a vivir, y también y sobre todo daba la capacidad de suscitar la fe, es decir, de adherirse a Él, de reconocerlo como Hijo de Dios, y así poder vincularse con Dios. Cuando Jesús hacía milagros, no todas las personas que eran testigos de esos signos eran capaces de percibir lo que realmente significaban. No todas eran capaces de adherirse a su persona, de descubrir qué es lo que Jesús además quería enseñar. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, Jesús nos enseña que con esos panes y esos pescados, que eran lo que la gente tenía entre manos, al compartirlos se produce el milagro de la multiplicación. Al compartirlos, Él hace ese milagro de que a nadie le falte el pan y de que, más que eso, de que sobre para otra ocasión. Muchos, dice el mismo Evangelio, de los que seguían a Jesús, luego de la multiplicación de los panes, solo buscaban algo para comer, solo eso. No habían sido capaces de descubrir que esa fuerza, que ese milagro, que ese hecho que rompía con las normas de la naturaleza, podían venir solo de Dios. No habían percibido eso, no habían percibido que Jesús hacía esos signos también para que
comprobaran que Él era el Hijo de Dios, que en Él había algo distinto. Otros, en cambio, sí. Entonces comenzaban a escucharlo, a seguirlo, a ver cómo se movía en la vida, a ver qué sabiduría, ¿no?, brotaba de sus labios y de sus obras. Y ese es justamente el fruto, ¿no?, cuando es acogido, ¿no?, por quien es testigo de un milagro. Y en la vida, ¿cuántos milagros tenemos a nuestro alrededor? ¿La vida acaso no es un milagro? ¿Cuánto hay para agradecer, para poder percibir de la mano de Dios en la vida de cada uno, en cada día de nuestra existencia? Por eso lo importante es que podamos ser capaces de ver, que nuestra mirada esté limpia para que en medio de un mundo, ¿no?, donde no está solo el bien y la mano de Dios, sino que también nos encontramos con la mano del mal, podamos seguir reconociendo los milagros de la vida. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que nos apoderamos de las cosas, nos apoderamos de cada día, el sol tiene que salir, nuestra salud es nuestra salud, nuestro trabajo es nuestro trabajo, mi papá es mi papá, mi esposa es mi esposa, mi hijo es mi hijo, mi amigo es mi amigo, y perdemos muchas veces la dimensión de que las personas que nos rodean, que amamos, no las poseemos, sino que son de Dios, que la vida les es dada por Él, que como nos regala la vida a nosotros, también se la regala a los demás. Cuando uno es capaz de tener esa libertad interior que reconoce que lo que tenemos es siempre un don que se nos renueva, somos capaces de agradecerlo y de reconocerlo también como un milagro que Dios nos vuelve a dar y a regalar en los que nos rodean, en nuestra vida, en su presencia, ¿no?, entre nosotros, en nosotros, podemos agradecer, ¿no?, el don de la vida como un milagro que el Señor nos regala a cada instante. Que la Virgen, ¿no?, nos regale este corazón puro, esa mirada capaz de descubrir que la vida siempre es un don, un milagro que el Señor nos regala. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, y hemos llegado al final de esta oración del día de hoy y muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a hacer esta oración, que son muchos: Ana, María de los Ángeles, Orfilia, Santi, Nati, Martín y Esther. Ellos nos brindaron sus voces y quedó muy lindo todo. Y también al Padre Fede, un cálido agradecimiento por su hermosa reflexión y todos sus mensajes que siempre nos aportan muchísimo a todos. Y bueno, a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar ahí, ya sea viernes o el día que lo escuchen. Seguimos, por supuesto, con toda la alegría y semana tras semana compartiendo con ustedes estos momentos. Y bueno, esperamos que también, si ustedes lo desean, que puedan también compartir estas reflexiones a sus conocidos, sus amigos, su familia y a cualquiera que lo pueda llegar a necesitar. Les mandamos un beso enorme, un abrazo grande, grande y ojalá pronto podamos volver a vernos. Bendiciones.